trabajador. Lo estaba grabando, ahora sí. Me acabo de escurrir. Ya. Dijimos entonces que estábamos viendo el tema de las AFP en la clase anterior, estamos activando conocimiento, recién iniciamos esta grabación. Ok. Entonces, dijimos que, ¿cierto? Era el sistema de previsión, vamos a empezar por el principio, tenía 4 pilares importantes en una mesa con 4 patas. ¿Cuáles eran esas patas? ¿Se acuerdan? Esa no era la vejez, invalidez. Era un obligatorio, un solidario y un... Voluntario. Sí, tiene razón, pero yo me estaba atrasando más. La clase recién pasada, sí. Vimos el tema de la AFP que tenía 3 patas, perdón, 3. Y era el voluntario, ¿cierto? Que era el APB, entre otras cosas. Era el obligatorio, que es el 10%, ¿cierto? Y además era la ayuda estatal, ¿cierto? Esas eran las 3 partes más importantes, ¿cierto? Y dentro de la AFP directamente teníamos el 10% de la previsión, perdón, de la capitalización individual, ¿cierto? Que era obligatorio, más el porcentaje de la AFP, como bien dijo una compañera ahí, que va a depender del tipo de cuál AFP, y que en este minuto la más barata es la AFP 1, que cobra el 0,69%. ¿Bien? Ok. Vamos a ver entonces, ahora vamos a seguir con el tema de las AFP, y lo que vimos en ese minuto, ¿cierto? Eran los tipos de pensiones también. Los dijimos por ahí, que era el tipo de pensión para la vejez, pensión de sobrevivencia y pensión, ¿cierto?, en caso de muerte. Esos eran los tipos de pensiones. Y ahora vamos a ver entonces qué significa previsión, básicamente, y de qué forma podemos acceder, ¿cierto?, a estos diferentes tipos de pensiones. Tipos entre comillas, más bien son formas de pensionarse, ¿ya? Eso es básicamente lo que vamos a ver hoy día. Entonces, si nosotros nos vamos a la palabra directamente, ¿cierto? Previsión, ¿cierto? Entonces eso es antes, ¿cierto? Y visión es la capacidad de ver. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es ver por adelantado, ¿cierto?, qué es lo que vamos a hacer. Entonces dice previsión, acción, efecto de prever. ¿No, verdad? Eso es previsión. Es decir, entonces, que vamos a prever, ¿cierto?, qué es lo que va a pasar con nosotros en el futuro en materia de sustento, ¿sí? Entonces, cualquiera podría decir, chuta, pero esta previsión anda por ahí nomás, porque la verdad es que la visión que tenemos a futuro es bien incierta, ¿no es verdad? En este minuto por lo menos, y cómo estamos viendo y todo lo que está pasando, ¿cierto? Me estoy refiriendo al contexto país actual, ¿sí? Si yo hablara de previsión dentro de este contexto, entonces estoy loca, ¿cierto? Absolutamente equivocada, porque no estamos viendo nada, ¿cierto? Porque vemos que, por ejemplo, sacamos de 10% de las AFP, las personas que tienen dinero, y que incluso algunos hablan, ¿cierto?, de sacar el 100%, porque la verdad es que el sistema ya no funciona, ¿cierto? Por tanto, si yo hablo de previsión en este minuto, insisto, dentro del contexto país, probablemente no tiene ningún sentido. ¿No es verdad? Ok. Pero nos vamos a abstraer un poco, ¿cierto?, del contexto país. Nos vamos a abstraer. Y nos vamos a enfocar en lo que la ley, decreto ley 3500 indica, ¿cierto?, hasta que esté viva esta ley. Cuando esta ley sea derogada, yo me voy a tener que ir para la casa, porque entonces no voy a tener qué ley enseñar y voy a tener que aprenderla de nuevo, ¿cierto? Pero por lo tanto, por lo pronto, vamos a ver esto, lo que es ahora. Entonces, insisto, nos vamos a abstraer un poco del contexto país. Ok. Entonces dice, la palabra previsión significa anticiparse a un evento futuro. Es decir,
tratar de ver en forma anticipada lo que va a ocurrir. En este caso en específico, cómo me voy a sustentar, ¿cierto?, en el momento de que me pensione, de que me ocurra un accidente grave, o cómo van a subsistir mis beneficiarios si es que yo me muero. ¿Sí? En ese sentido se entiende esto. Ok. Para yo poder pensionarme, ¿cierto?, debo tener en cuenta algunos factores, dice, determinantes para el tema del cálculo, ¿ya? El cálculo en sí no lo vamos a ver ahora, ¿cierto?, porque no es lo que nos compete, no vamos a aprender a hacer un cálculo de pensiones porque indudablemente jamás lo vamos a hacer, ¿sí? El día en que ustedes hagan eso es porque se han ido a trabajar directamente a una AFP, ¿no es verdad? Pero como gestores de recursos humanos, eso no lo vemos nosotros, ¿ya? De hecho, hay asesores previsionales que se dedican a esa situación en especial y cobran un porcentaje a los pensionados por dar ese servicio, ¿ya? Pero podemos descubrir también, y que lo vamos a descubrir más adelante, que no necesariamente le tengo que pagar a alguien para que me vea, ¿cierto?, qué es lo que me conviene más. Si pensionarme con la FP, con un retiro programado, o si pensionarme con una renta vitalicia, ¿cierto? O puedo hacer algo combinado, etc. También puede ser mediante otro sistema que no necesariamente sea un ejecutivo al cual le tenga que pagar. Entonces, ¿cuáles son los factores? Primero, el primer ahorro y el más importante, saldo de ahorro acumulado en su fondo de pensión. ¿Sí? Ese es uno de los más relevantes porque indudablemente es el pie de apoyo, es la base que tienen todos las personas que se quieren pensionar, ¿cierto? En este momento, ¿cierto? La gente que, por ejemplo, tiene aproximadamente, estoy haciendo un cálculo súper aventurado, por lo pronto es lo que yo he averiguado, ¿cierto? Con algunos estudios, las personas que tienen alrededor de 150 millones de pesos en su cuenta, logran recibir un 70% de los últimos sueldos que ha recibido como trabajador activo. Por ahí anda más o menos la conversión. 150 millones de pesos para obtener un 70%. ¿Quiénes tienen un 150 millones de pesos? Debe ser re poco. Debe ser re poco. Pero bueno, sigamos. Expectativas de vida del afiliado. Dice diferencias entre hombres y mujeres, ¿cierto? Con mayor expectación de vida, ¿cierto?, en comparación a los hombres. Entonces también tiene que ver cuántos años, ¿cierto?, o cuánta expectativa de vida tenemos, ¿ya? Entonces, mucha gente indica que, porque según lo que se dice, que la expectativa de vida está calculada a los 110 años, ¿ya? Y que por esa razón las pensiones son tan bajas. No es la única razón, y no es lo que pesa tampoco, ¿cierto? Si es que este índice se bajara, probablemente podría mejorar, ¿no? Indudablemente, pero nadie vive 110 años, ¿cierto? Nadie los vive. Ni Nicanor Parra, ¿cierto? Como dijo la señora Cox, que trabajó hasta los 103, no vive 110 años en general. Ruth, dígame. Creo que uno de los factores importantes también es el poco ahorro que se hace mensualmente. Exactamente. Generalmente uno empieza a trabajar como una vida desde los 25 hasta los 55, que es tu rango, y igual es súper poco lo que se va cotizando. Sí, lo que pasa es que es un poco lo que conversábamos en la clase anterior, ¿cierto? Que cuando esta ley, la 3500, se empezó a trabajar desde el 1980, ¿cierto? Desde ese minuto se dijo que era un 10% de tu total imponible. Pero esa ley en ningún caso se modificó o se cambió, ¿cierto? Para que esto fuera teniendo un mejor resultado en el tiempo. Se supone que los países que tienen un sistema parecido al nuestro, que no es igual, ¿cierto? Ya van ellos como más o menos en el 19 o 20%.
y otros países tienen mucho más, ¿cierto? Porque se entiende que con el 10% no, y llevamos 41 años con el mismo sistema, pagando el 10% con niveles de vida distintos, con poder adquisitivo distinto también. Entonces, eso no se modernizó. Y al seguir aportando con el 10%, indudablemente que es muy poco, indudablemente que es muy poco. Entonces, claro, una parte importante es lo que dice la compañera y lo que está mencionado ahí, que es el saldo acumulado. Luego tenemos las expectativas de vida. Por otro lado, también tenemos la cantidad de beneficiarios legales a las cuales podría corresponder la pensión, ¿cierto? Cuando el afiliado muera. O sea, si tienes una gran cantidad de hijos, ¿cierto? Lo más probable es que también esa pensión vaya en desmedro porque los beneficiarios que tienes son muchos, ¿cierto? La cobertura, dice, del seguro de invalidez y sobrevivencia para aquellos tipos de pensión. La cobertura también del seguro de pronto tampoco es muy buena. ¿Por qué? Porque estos seguros los pagan los empleadores y de pronto estos seguros también tampoco son todo lo bueno que debieran. Entonces, este seguro además se le paga directamente a la AFP y la aseguradora, ¿cierto? Que te hace esto, que es el SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, que es el 1.94% que se paga por cada trabajador, ¿cierto? Eso te lo brinda la AFP, porque esto es todo un mismo círculo. AFP, el SIS y la FC es todo lo mismo, corresponden a las mismas empresas. Entonces el seguro tampoco cubre todo lo que debiera cubrir. Y además, ¿cierto? Hay ciertas prácticas que tienen las mismas AFP, ¿cierto? En que le ponen muchas trabas para que efectivamente logren pagar este seguro de invalidez. Y por último también, ¿cierto? La modalidad de pensión seleccionada, y obviamente que cuando las personas eligen mal, ¿cierto? Una pensión, eligen mal. ¿Por qué? Por diferentes razones, porque no está toda la información, porque el ejecutivo que lo atendió quiso solamente ganarse las lucas y no lo orientó bien, etc. Pueden ahí haber varios motivos también por el cual la persona haya elegido mal. ¿Ya? Sigamos. Entonces, ¿cuáles son los porcentajes de pensiones de sobrevivencia según beneficiario? ¿Sí? Por ejemplo, el 60% de la pensión que recibía la persona que falleció, ¿cierto? La cónyuge sin hijos, ¿cierto? Tendrá derecho a pensión y va a lograr un 60%. La cónyuge con hijos con derecho a pensión va a recibir solo el 50%. La madre y el padre del hijo de afiliación no matrimonial sin hijos va a tener un 36%. Y así va bajando, ¿cierto? De acuerdo a la dificultad o a la consanguinidad que tenga con respecto al afiliado. Si ustedes se dan cuenta aquí, la que más gana es una cónyuge sin hijos con derecho a pensión, que es el 60%. Ahora bien, aquí también hay una situación importante, porque si la cónyuge trabaja, ¿cierto? O está pensionada, va a tener que elegir, además, ¿cierto? No va a poder tener una pensión. A lo mejor lo va a poder sacar de otra forma, como herencia, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando una persona tiene una pensión, no puede tener dos pensiones, ¿ya? Más aún si esa persona tiene una pensión del Estado, por ejemplo. Macarena. Es que yo hice el trámite de la pensión de sobrevivencia de mi suegra y justamente hicimos todas esas consultas. Yo lo vi con la superintendencia de pensiones como para poder como asesorarse bien. Y a ella, claro, le dijeron eso, pero ella como está todavía, ella asesora del hogar, entonces ella se debiese pensionar como por el sistema antiguo que se le llama. Entonces le dijeron que ella podría combinar las dos pensiones, que no la iban a hacer elegir, porque como ella no se iba a pensionar por una AFP o por una aseguradora, se puede mantener a la pensión por el INP y la pensión de sobrevivencia por la AFP. Sí.
Por esa razón, porque tu suegra está en la NNP. Esa es la razón. No tiene otra razón, digamos. Y qué bueno que está ahí. Porque si hubiera estado en Claro, la y FP, lo otro que le dijeron a ella también era que, por ejemplo, ellos tienen un hijo solamente y él es mayor de 24 años y ya no está estudiando. ya. Por lo tanto, la pensión a ella, como eligió el sistema de AFP, no de aseguradora, a él le iba a quedar como herencia, no como pensión, Sí, por la edad que sino que tiene. podía retirar el total de los fondos. Exactamente. Sí, pero sabes que si tú te acercas a la superintendencia de pensiones, yo lo hice todo online, te entregan hay un sistema que te entrega harta información que te orienta súper bien y no es necesario cancelar nada. Sí, lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver. Ok, entonces, diferencia, dice, entre tipo y modalidad de pensión, ¿cierto? Tenemos las tres modalidades: pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia. Entonces, ¿de qué tipo de, o sea, de qué dependerá mi tipo de pensión? Obviamente, ¿cierto? De la situación, dice, contingencia personal, que origine mi pensión. Elección de la forma de pensión, es decir, de la modalidad de la pensión. Es decir, entonces, va a depender si es que me estoy pensionando por vejez o por invalidez o la pensión de sobrevivencia, que eso es obviamente de los que quedan vivos, ¿cierto? Va a depender exclusivamente de qué estoy hablando, de qué tipo de pensión es la que yo quiero obtener, ¿cierto? Para elegir obviamente la modalidad. Bien, las modalidades de pensión, y aquí tenemos dos, ¿cierto? Que es la renta vitalicia y el retiro programado. Debo hacer una mención súper importante, que lo que estamos hablando es para las personas que están afiliadas a una FP. Ya, eso es súper importante mencionarlo. Afiliados a FP. En el caso de la señora Macarena, ¿cierto? Tenía todos estos temas distintos, porque ella estaba en el INP. Chicas, los micrófonos. Ya, parece que ahí lo apagaron. Ya, entonces eso es súper relevante saber de lo que estamos hablando, de los afiliados a una FP. Ok. Entonces, los afiliados a una FP tienen estas dos formas, que es la renta vitalicia y que es el retiro programado. La renta vitalicia es mediante un seguro, ¿cierto?, de una compañía de seguros, que en el sistema hay muchas compañías de seguro, en la cual, ¿qué hace esta compañía de seguro? Toma todos tus fondos que tienes en la FP, ¿cierto?, y se los lleva. Esa compañía de seguro pasa a ser dueña de esos fondos. O sea, tú se los cediste, tú se los, entre comillas, se los vendiste, ¿cierto?, a cambio de un monto en dinero, ¿cierto?, que te van a dar de por vida. Por eso dice vitalicia, es decir, ¿cierto?, durante toda tu vida. Eso es lo que significa. Indudablemente, ¿cierto?, que muchas veces, a veces, es un poco menor a lo que tú podrías sacar en un retiro programado, porque en un retiro programado esto te lo van a calcular una cantidad de tiempo, ¿cierto?, con todas las especificaciones que vimos, dependiendo del monto que tenía, si tienes sobreviviente, cuántos hijos tiene, la expectativa de vida, etcétera, etcétera. Pero en algún minuto esa plata se te podría acabar, ¿cierto? Y ahí, cuando se te acaba esa plata, ¿cierto?, pasas inmediatamente a la pensión solidaria que te paga el Estado. En este caso, ¿cierto?, de la renta vitalicia, esa plata imaginariamente, ¿cierto?, no se te acaba y te la van a seguir pagando por el resto de tu vida mientras vivas. Por eso que en términos porcentuales de dinero es un poco más baja, pero es más segura. Ahora ustedes me dirán, bueno, entonces está la papa, pues vámonos todos para la renta vitalicia, estamos dados, ¿cierto? Ya. La diferencia está, ¿cierto?, primero, en que al ser una empresa privada, ¿sí?, que se llevó todos tus fondos,
podría ocurrir que hagan malos negocios porque actúan igual que la FP. También ponen el dinero en la bolsa, ¿cierto? Compran acciones, también lo mueven porque ellos tienen que seguir generando dinero para poder asegurarte esta pensión vitalicia. Entonces puede ser que ellos hagan malos negocios y la aseguradora quiebre. Entonces si la aseguradora quiebra, caes en manos del Estado. Y el Estado no te paga lo que estabas ganando, te paga menos, ¿ya? Más o menos se hace un cálculo, ¿cierto? Que caes por lo menos como en un 30%, entre un 20 y un 30%, ¿cierto? De lo que efectivamente tú ganabas. Y la aseguradora quebró nomás, o sea, no tienes mucho donde alegar, ese es el problema, ¿ya? Ahora, indudablemente que no todas las aseguradoras quiebran, claramente, ¿cierto? Pero han habido algunas. Hasta el minuto, las aseguradoras que son, digamos, un poco más estables, son la MetLife, es una, y la otra es la, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Consolidada. No es consolidada. Ya, se me fue el nombre. Pero es una aseguradora, me parece que es la chilena consolidada, me parece que es esa, que son las que están, digamos, como más seguras en el mercado, pero han aparecido muchas, y muchas de ellas han quebrado. Y por otro lado, entonces, esa es la renta vitalicia. Por el otro lado tenemos retiro programado, que es la que tú efectivamente te quedas en la FP, ¿cierto? Y haces todo esto que estábamos mencionando, que te hacen el cálculo, ¿cierto? De cuánto es lo que va a salir tu renta, cuánto es lo que te va a pensionar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí tenemos los dos sistemas que una persona afiliada a la AFP podría escoger. Podría haber un tema mixto también, una parte vitalicia y una parte retiro programado. También se puede utilizar. Veamos lo que es retiro programado primero entonces. El ahorro previsional se mantiene en la AFP, ¿cierto? Y se mantiene la propiedad del fondo, es decir, el afiliado sigue siendo dueño, ¿cierto? Lo que les comentaba que en la renta vitalicia deja de ser el dueño, ¿ya? Entonces, por eso, yo no sé si ustedes escucharon las noticias, con esto de que le dieron la posibilidad a los pensionados vitalicios de poder retirar un monto, ¿cierto? Incluso van a poner una denuncia o una demanda, no estoy clara con eso, no sé si es denuncia o demanda, de una de las aseguradoras al Estado de Chile, ¿sí? Porque se supone que esas platas son de la aseguradora, y es lo que dice la ley. Entonces ahora al hacer este retiro, ¿cierto? En el fondo lo que ellos dicen, me están retirando plata a mí, ¿ya? Pero por otro lado también, a estos pobres vitalicios, ¿cierto? Le van a cobrar ese dinero de por vida. Les pasaron 500 lucas, ¿cierto? Si ganaban 200 lucas de pensión, ahora les van a pagar 190, pero esas 190 no van a ser de por vida, ¿ya? Todo lo que les dure la vida les van a cobrar ese dinero. También es una apuesta, porque claro, la gente que tiene ese tipo de rentas también son personas mayores, son personas grandes. Mi papá, por ejemplo, tiene 80 años y me dijo, hija, me dijo, yo lo voy a aceptar y lo voy a tomar, me dijo, porque en verdad, me dijo, con suerte me quedarán 10 años, pues me dijo, con mucha suerte. Yo lo quedé mirando, pero bueno, ya, pues si finalmente él es el que lo decide. Pero bueno, ahí vamos a ver, digamos, si efectivamente logran recuperar las platas que efectivamente le entregaron. Y como les digo, hay una denuncia desde afuera hacia el Estado chileno por esa razón. Los fondos siempre son propiedad del afiliado. El monto de pensión es variable, ¿cierto? Ya que se calcula año a año. Mira lo que dice ahí. O sea, todos los años, además, recalculan, ¿sí? Este tipo de fondos. Al fallecer el pensionado, existe una pensión de sobrevivencia para los beneficiarios legales y de no existir estos, los fondos se liquidarán como herencia,
¿cierto? Si es que no hay cónyuge, o si los hijos que quedan son hijos sobre 24 años que no estén estudiando, eso queda como herencia. Por lo tanto, aquí hay un mito, ¿cierto?, que dice que por ahí salió, empezaron como a correr un mito urbano que no, que si la persona se moría, quedaba la plata adentro y que tocó para adentro. No, siempre va a haber, el sistema va a buscar, ¿cierto?, algún heredero. Y esto va en términos de consanguinidad, además. Macarena. Macarena. Se le debe haber quedado la mano levantada, profesora. Ah, ya. Eva, entonces, Eva está levantando la mano. Sí, lo que pasa es que con respecto a esto de las herencias, a mi amiga se le falleció la mamá, ¿cuándo? Eran 2 años atrás, y no le entregaron ni un peso de la AFP. Entonces me llama la atención que ¿Tenía usted plata? diga que ellos buscan, sí, tenía harto, sí trabajó toda la vida, de hecho ella era la jefa de hogar. Y me llama la atención que usted diga que ellos buscan como la solución, pero no, mi amiga, ¿qué no hizo para tratar de retirar el dinero de su mamá y nunca se la entregaron hasta el día de hoy? Ya, pero Le eso dijeron tiene que que ver con no. otras cosas. Eso tiene que ver Sí, con otras cosas que son malas prácticas de las AFP. ¿Te acuerdas cuando yo hablaba hace un par de minutos atrás del tema de la pensión de seguro de invalidez y sobrevivencia? Bueno, las AFP tienen muy malas prácticas. Incluso hace tiempo atrás hubo un reportaje en la cual hasta decían que se había cortado la luz con tal de no atender a estas personas. Tenían médicos contratados desde la misma AFP para decir que la persona podía seguir trabajando. Entonces, esas son malas prácticas, pero la ley dice que esas platas son heredables. y si ¿Ya? son heredables, ¿hasta cuándo uno puede reclamar esta herencia, profesora? Es que las ¿Tiene un herencias, tope o no? no. Las herencias no tendrían por qué tener, sobre todo cuando tiene que ver con un sustento, no tendrían por qué caducar. Pero te ¿Qué quiere insisto, decir con un son sustento? sustento, porque es una pensión, o sea, puede ser pensión, pero es una plata para alguien que lo necesita, a eso me refiero. Ah, ya, ya, ya. Sí, porque La- igual mi amiga es casada, o sea, tiene mi edad, es casada y todo. O sea, yo dije, a lo mejor por eso no te la dieron, le trataba de explicar yo lo poco nada que entiendo. Po. no, La verdad es que no entendía nada. Po. no. Yo te estoy diciendo de acuerdo a lo que tú me estás comentando, puede que haya algo más extraño por ahí, no tengo Claro, idea cuáles son todos los antecedentes, pero a priori te puedo decir que eso es heredable y que muchas ya. veces cuando no se dan es por las malas prácticas de la misma FP. Ah, Claudia, ya. dígame. Gracias, profesora. Quería aportar un poquito al tema porque en mi familia pasó algo similar, unos familiares, unos tíos, y la forma de retirar estos fondos cuando no hay herederos es a través de una posesión efectiva Sí. y sí se entregan. Entonces, probablemente no han hecho la posesión efectiva y por eso no han podido retirar los fondos, porque tiene que acreditarse la calidad de heredero, como para que te La- entreguen los fondos. Sí, la posesión efectiva se hace para todo lo heredable, ¿eh? En todo caso. No es tan solo para la FP, para todo lo heredable, Sí. para los bienes inmuebles, etcétera, para herencias que de una persona, por ejemplo, tenga platas en un banco, etcétera. Ujú. Para todo lo heredable se hace De eso. hecho, la misma posesión efectiva se puede, en la misma posesión efectiva se incluye vivienda, se incluye entidades bancarias, AFP y todo lo que haya por ahí, hasta el vehículo, hasta el auto, si es que tuviera un auto, todo se incluye en una misma posesión efectiva. No hay Sí, que hacer varias, una sola. exactamente. Guadalupe, dígame. Profesora, referente al caso que estaba comentando la Eva, a mí me pasó algo así hace tiempo atrás porque falleció mi padre. Y yo tuve mucho contacto con una niña de la FP que me ayudó a hacer los trámites y de por sí me dijo que en la FP donde yo tuve que retirar, si tú eras casada, después de los 24 años, no acreditabas soltería, no había modalidad de retirar los fondos. Ya. Sí Sí, existe la modalidad. sí, y ahí, pero había que llenar un montón de papeles, más la posición efectiva, y como le digo, igual ella me ayudó mucho, porque si no, yo no hubiera sabido qué hacer, yo hubiera perdido todo eso.
Imagínate. Sí. Sí, de pronto uno piensa y uno dice, ¿por qué todo esto es tan complicado? ¿Cierto? Cuando uno, acreditando quién es, no debiera ser tanta la complicación. Pero bueno, uno tiene que pensar que siempre que hay dineros de por medio, ¿cierto? Siempre van a poner vallas importantes para saltarlas. Bien, sigamos con esto del retiro programado. Entonces la decisión, dice, no es irrevocable, ya que el afiliado puede cambiarse a una renta vitalicia cuando lo desee. Distinto de la renta vitalicia, porque si usted se va a la renta vitalicia, luego no se puede arrepentir. ¿Ya? Estando en el retiro programado, sí, ¿cierto? Porque tú te puedes cambiar. Mensualmente recibirá como pensión una cantidad que se deduce de su fondo de pensiones y que se calcula usando fórmulas que están definidas en la ley. El monto de la pensión dependerá de sus expectativas de vida, de sus beneficiarios y de la rentabilidad futura proyectada. ¿Ya? Eso es más o menos en resumen con respecto al retiro programado. Veamos. ¿Qué es una renta vitalicia? ¿Sí? Esto por lo pronto es inmediato. Dice, traspaso del total de los fondos, por lo tanto se pierde la propiedad de estos dineros, por lo que no podrá luego cambiarse de modalidad de pensión. Es decir, te fuiste a la renta vitalicia, no puedes volverte al retiro programado, que es como se llama, ¿cierto?, en la AFP. Se determina un monto de pensión fijo en dinero, ¿cierto?, pero en UF. Es decir, ya, entonces usted, caballero, va a recibir, no sé, 10 UFs mensuales. Que eso también se podría indicar, ¿cierto?, que es como una buena posibilidad, pensando en que la UF es un valor que sube día a día, ¿sí? Entonces en el tiempo, obviamente esto de alguna manera se va a ir incrementando. Han habido momentos sí que la UF ha estado media quieta, pero por lo regular siempre se está moviendo. Entonces ahí tenemos una situación, digamos, una ventaja. No existe herencia en este caso. Bajo esta modalidad, solo pensión de sobrevivencia, dice, para beneficiarios legales. ¿Ya? Es decir, entonces, el beneficiario legal, que sería cónyuge o que sería hijos, pero no es herencia, aquí no es heredable, ¿ya? No es que después vaya a venir un sobrino o un tío o quien sea a cobrar esto. Esta persona que queda, ¿cierto?, el cónyuge o los hijos van a seguir recibiendo esta pensión, no en el mismo valor, eso sí, de igual forma baja la cantidad. En el caso de mi padre, por ejemplo, que tiene una renta vitalicia, si es que mi padre llega a fallecer, mi madre va a seguir recibiendo esta renta vitalicia, pero no en el mismo monto, va a bajar un poquito. ¿Ya? Entonces aquí hay diferencias, ¿cierto?, que sigue siendo, ¿cierto?, como para los beneficiarios, pero no es heredable. Distinto es del retiro programado, que sí es heredable en el caso que haya, obviamente, dinero. Además existe, ¿cierto?, una tercera alternativa que consiste en combinar estas dos, ¿cierto? Combinar la renta vitalicia con el retiro programado. La mejor decisión, dice, dependerá de las condiciones y características de cada afiliado, ¿sí? Aquí uno no puede dar una receta. ¿En qué consiste esto, cierto? Bueno, el afiliado va a decidir cuánta plata va a destinar, ¿cierto?, para esto de la renta vitalicia y cuánta plata va a destinar para el retiro programado. Entonces, por un lado, ¿cierto?, le van a calcular un retiro programado, ¿cierto?, en la AFP, y por otro lado, ¿cierto?, le van a otorgar una pensión de por vida en UF. Entonces,
ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿cuál es la onda en combinar, cierto? Bueno, la onda de combinar es que vas a recibir 2 pensiones que podrías incluso mejorar si es que te quedaras con una sola, por eso hay que revisarlo, y dice precisamente que va a depender de cada afiliado, entonces podrías tener una renta un poco más alta, ¿cierto? Mientras te dure la plata del retiro programado, ¿sí? Mientras eso suceda, estamos bien. Por otro lado, ¿cierto? Si es que tú te llegas a morir, por ejemplo, vas a tener una plata en retiro programado que es heredable. Si lo tuvieras todo en la renta vitalicia, no tienes nada que heredar a nadie, ¿cierto? Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero, insisto, siempre va a depender de la persona y de los montos exactamente. Aquí habría mucho paño que cortar para decir en definitiva, esta persona, no. Hay que ver el caso a caso en esta forma. Ahora, también hay ciertas características para que te acepten de tener una renta vitalicia, ¿ya? Para tener una renta vitalicia por ahora tienes que tener aproximadamente un monto que supere, me parece que son los 40 millones, ya por ahí anda, entre 35 y 40 millones. Eso es lo que tienes que tener para optar a una renta vitalicia. Si es que tienes menos plata, en la renta vitalicia, en la aseguradora, no te van a inflar mucho, porque no les conviene, ¿cierto? Entonces también hay ciertos límites para poder optar a esta renta vitalicia, sin embargo, en un retiro programado, ¿cierto? No tiene límite, ahí cualquiera puede optar, tan solo basta con tener un fondo. Indudablemente que de acuerdo a todas las características vamos a ver cuánto va a ser la pensión y que eso es lo que puede hacer la diferencia. Pero no estás limitado, a eso me refiero. Bien. El costo de la administración de retiros programados, dice retiros temporales, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto? Cada una de las AFP, claramente esos montos han cambiado, indudablemente, son porcentajes distintos, pero para efectos del entendimiento, ¿cierto? Sabemos que hay un porcentaje por cada una de las AFP para la administración, ¿cierto? Pero aquí nos damos cuenta también, ¿cierto?, que una persona que está pensionada sigue pagando, ¿cierto?, un porcentaje para la mantención, ¿sí? Cualquiera podría pensar, ¿cierto?, como yo estuve cotizando toda la vida y me cobraron el porcentaje de mantención toda la vida, me voy a pensionar y no me lo van a cobrar. No, graso error, porque te lo siguen cobrando, ¿cierto? Hay un porcentaje cuando tú estás pensionado que te lo van a seguir cobrando. Malas noticias, pero es lo que la ley indica. Bien. ¿Cómo vamos a hacer entonces este trámite de pensión? ¿Cierto? ¿Cómo se hace este trámite de pensión? Bueno, primero tenemos que conocer, ¿cierto?, que vamos a tener que saber cuáles son las modalidades que tenemos, ¿cierto? Y en estas modalidades son la que ya habíamos mencionado, renta vitalicia, tenemos la retiro programado y también el combinado, ¿cierto? Entonces el paso 1, ¿cierto?, que uno tiene que hacer primero es o ir a la AFP, ¿cierto?, o revisar internet, o terceros autorizados, que son estos ejecutivos que yo les mencionaba, y otro es ir directamente a la superintendencia de AFP. ¿Ya? Esos son más o menos los pasos que uno tiene que dar, o el paso número 1, que en definitiva es como el más importante, que tiene que ver con la información, ¿sí? Cualquier cosa que yo haga, siempre el paso 1 va a ser informarme. ¿Y cuáles son las fuentes de información? Las que estamos mencionando acá. AFP, Internet, terceros autorizados, que son los ejecutivos, ¿cierto?, de pensiones, y otros que son como les mencionaba, la superintendencia. Los trámites de la pensión, y esto era lo que yo les mencionaba, que había una forma distinta, ¿cierto?, que no tenía que ver con el ejecutivo, sino que tenía que ver con una plataforma que tiene la superintendencia, que se llama SCOMP, ¿ya?
es gratuita absolutamente, y lo que hace es entregar información, dice, completa y comparable. Entonces, esta persona se ingresa a este SCORM, ¿cierto? Y de acuerdo a sus antecedentes, lo que el sistema hace es indicarle qué es lo que más le conviene. ¿Ya? Ahí obviamente está indicado el fondo, está indicada su edad, está indicado si es que tiene sobrevivientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los datos particulares de este afiliado, el sistema los revisa, ¿cierto? Y aproximadamente en 8 días hábiles siguientes, ¿cierto? Que una vez que haga la solicitud, le va a llegar, ¿cierto?, la respuesta, y la oferta, esa oferta le podría durar hasta 12 días hábiles. Es como una cotización, una cosa así, que tiene validez, que tiene esa validez más o menos de 12 días. Entonces, esta forma, yo creo que en definitiva es un poco más segura que efectivamente ir a un ejecutivo, porque los ejecutivos cobran, ¿cierto? Y porque indudablemente la mayor parte de estos ejecutivos también trabajan con aseguradoras. Entonces siempre van a tratar de un poquito de confundir y de llevar hacia donde ellos van a ganar más dinero, claramente. Anaí, dígame. Profe, es que mi mamá está próxima a jubilar, entonces quiero saber si SCOP, no sé cómo se pronuncia, Sí, SCOP. genera algún registro, y con ese registro yo me acerco a la AFP para que ella se genere la jubilación. Exactamente. En 8 Eso es como días, un papel legal. Sí, en 8 días te va a llegar una especie de cotización. En 8 días. Y luego ese documento te va a durar 12 días. Y con ese documento tú puedes ir a la AFP y darle, digamos, si es que te conviene o no te conviene. Gracias, Alguien más profe. estaba levantando la mano, no sé quién era. Desapareció. Guadalupe, dígame. Profesor, una consulta, y después de esos 12 días, ¿qué se puede hacer? Después Es que de esos que 12 tengo un caso. días, Es que tengo un caso de aquí de una vecina que yo le manejo su correo. Y le dije el otro día que le había llegado el papel con el que tenía que dirigirse a hacer la cobranza de su plata, y salía que era con máximo de 15 días hábiles que era válido el papel. Cumplió los 15 días, no fue. Ahora me está preguntando que qué puede hacer, y yo de verdad ya no sé en qué más poder ayudarla, porque ya de ahí para allá no entiendo nada más. Pero ¿cómo cobrar su plata? No estoy entendiendo esa parte. ¿Qué plata? Porque esto es un documento en el cual te indica... La plata de su pensión. Ah, pero ella ya es pensionada. O sea, es que el papel que me entregaron cuando ella empezó a hacer los trámites, primero la tenía que evaluar el médico. Ya. Y después, como le digo, me llegó este correo con este papel que yo le dije, vecina, tiene que ir con este papel dirigiéndose a su AFP. Y ahí, decía, por lo que yo leí, entendí, decía cobro de pensión. Pero yo lo único que le dije que tenía que ir ella con el papel. Pero no sé si pudiera mandarle el papel a usted por correo para que después lo viera y me pudiera orientar. Porque yo ya de verdad no sé en qué más ayudarla. Sí, que te puedo ayudar, pero ¿por qué el médico? No estoy entendiendo esa parte. ¿Por qué médico? Ella está cobrando una Es pensión. que ella todavía no cumple su invalidez. Ya. Ya. Es que claro, profesora. Sí, por eso, pero se lo voy a mandar por correo para ver si me puede ayudar con eso, porque ya Lo me que está pasa es que preguntando ahora y aquí ya lo no que sé qué estamos más. hablando, Guadalupe, lo que estamos hablando acá, esto tiene que ver con los retiros programados, es decir, una persona que va a cobrar, que está haciendo su trámite de pensión, pero no por invalidez, no es porque esté enferma, porque eso es otro conducto, son cosas distintas. Ya, lo que nosotros estamos hablando acá es una persona que trabajó toda su vida, que se quiere pensionar y que cómo hace o inicia el trámite. Pero cuando uno hace una pensión por seguro de invalidez y sobrevivencia, tiene otro conducto, es otra cosa totalmente diferente, y es por eso que hablas tú del médico, porque el médico es el que tiene que evaluar. Ahora, no son muy buenas noticias con respecto a esto, porque insisto, las AFP tienen malas prácticas con respecto a eso.
sea, de hecho, lo que pasa en síntesis es que estás cobrando un seguro. Es como cuando chocas un auto, ¿cierto? Y que lo tienes asegurado y que pretendes cobrar el seguro. Te puedes demorar mucho tiempo en cobrar el seguro. Si es que el auto está con pérdida total, pérdida no sé qué, serie de trámite. Misma cosa aparece con esto, ¿ya? Así que ahí es un tema bien particular lo que me estás mencionando. Lo que estamos viendo ahora, este SCORM, es para las personas que necesitan pensionarse, porque ya tienen la edad y porque lo quieren hacer. ¿Ya? Ok. Este documento, ¿cierto? Lo que más o menos indica, ¿cierto? En la primera parte, ¿cierto? Los retiros programados y lo que te dice más o menos cuánto va a ser tu pensión. Parte de la información que tiene el documento y que indudablemente es súper importante de saber y poder revisar. ¿Con cuánto me estoy pensionando? ¿Cierto? Proyección de la pensión según mi edad. ¿Cuánto voy a seguir ganando de acuerdo a la cantidad de años? Otra cosa importante es ver, ¿cierto? Y que también te hacen un comparativo con respecto a las rentas vitalicias. Entonces ahí tú vas a tener los dos documentos y tú vas a poder comparar, ¿cierto? Si te sirve más uno o te sirve más el otro, ¿sí? Indudablemente que mucha gente, la primera revisión que hace es cuánto voy a recibir, ¿cierto? En definitiva, me parece que una de las cosas más importantes, porque en definitiva uno vive con eso, ¿cierto? Entonces, y ahí te van a dar en varias formas, información, no varias, mucha información, ¿cierto? En la cual tú vas a comparar una cosa con la otra y vas a ver qué es lo que más te conviene. Entonces, esto, SCORM, ¿cierto? Es lo que podemos encontrar, así como súper bien, para poder comparar y saber qué es lo que efectivamente nos conviene. Anaí. Profe, tengo otra duda, porque las AFP muchas veces ofrecen a la persona que va a jubilar, jubílate de 2 años más o jubílate en 5 años más y la pensión te aumenta 50.000 pesos, 70.000 pesos. ¿Esa es una mala práctica o es así? No es así, es así, Es porque así. puede ser, Ya, exactamente. Por y ejemplo, ellos entregan algún documento que acredite eso, porque la persona después que vaya a querer jubilar 5 años después puede decir, oye, pero si a mí me dijeron, por eso yo seguí trabajando y seguí cotizando. o sea, lo más probable que te entreguen algo así como una cotización. No tengo la experiencia de aquello, no tengo tanta información con respecto a eso en forma puntual, pero indudablemente que la información te la tienen que dar. Ahora, claramente, si tú sigues trabajando 1, 2 años más o 3 años más, vas a poder tener la posibilidad de juntar más dinero, ¿ya? Ahora, también hay una práctica que es súper práctica, valga la redundancia en este caso, que es que cada año a ti, como se los mencioné, cada año a ti te vuelven a hacer el recálculo de la jubilación. Cada año, ¿cierto? Regularmente esto se da, mira, si mal no recuerdo, en julio, por ahí, entre julio y julio, que lo puedo averiguar cuándo es el recálculo. Siempre las personas debieran, antes, por lo menos un mes antes a lo menos, ¿cierto? Poder poner algún dinero extra, tener una PB, por ejemplo, algo que te pudiera sumar, ¿sí? Porque con cualquier cambio, ¿cierto?, de dinero extra que tú puedas tener, efectivamente la pensión puede subir. Yo no sé si alguien ha escuchado el tema de los felices y forrados, ¿cierto? Precisamente Felices y Forrados hace esa sugerencia cuando es el momento de los cálculos. Y efectivamente sube, ¿ya? Porque hay tablas en las cuales lo indican, así como hay una serie de características que de alguna manera podrían perjudicar, también hay otras características que te pueden dar ventaja, pero hay que saberlas, porque no todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que ver ese tema. Yo voy a averiguar, tengo cómo averiguarlo, de saber en qué tiempo es cuando uno tiene que ponerle ahí una pequeña inyección para que suba la pensión. ¿Ya? Lo voy a averiguar. ¿Y de qué manera se hace? Porque sé que se hace, pero no tengo toda la certeza de cómo. Sigamos. Lo que vamos a ver ahora entonces es el aporte previsional solidario.
¿sí? De vejez. ¿Quién hace esta cuestión? ¿Sí? Requisitos para el aporte previsional solidario de vejez. En el fondo, ¿cierto? Es recibir una pensión de vejez o sobrevivencia. El monto, ¿cierto? Ahora es un poquito más que esto, ¿cierto? Para las personas con 65 años de edad al momento de la solicitud. Integrar un grupo de familia perteneciente al 60% más pobre de la población determinado por el puntaje de previsión, ¿cierto? Social. Y haber vivido en Chile por un periodo de 20 años. ¿De qué estamos hablando acá? De las personas que no tienen plata en la AFP, ¿cierto? O que los montos que tienen, ¿cierto? Son muy pequeñitos y no les alcanza como para proyectarse, ¿cierto? Toda la cantidad de años. Entonces, esta poca cantidad de plata que hay, ¿cierto? La reparten en lo que más pueden y esto, insisto, estas características que son para las personas que no tienen dinero y se los da, ¿cierto?, el Estado. Eso es. Una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que mi mamá se pensionó hace poco tiempo, pero ella antes de pensionarse, a ella le entregaron la plata que tenía en la FP. Pero cuando cumplió los 65 le hicieron la pensión solidaria, porque supuestamente ya no tenía plata, se la habían entregado. Y ahora con el tema del segundo retiro, le apareció plata en la FP. 200 lucas. ¿Perdón? ¿200 lucas? No, le aparecieron 2,5 millones. No te creo. ¿Ya? Porque ahora va a sacar el tercer retiro. ¿Y de dónde sale esa plata? ¿Me pillaste? Es que eso es lo que no comprendo. No, que la retire nomás, si es lo mismo. No te puedo dar ninguna... Que la saque ahora, al tiro, mañana. Mañana mismo lo pidan. O sea, no sé, pues hija, no te puedo explicar eso. Eso es un chanchullo que hicieron la FP entonces, la Vital, la Plan Vital creo que. Ahí le hicieron eso. Le pagaron primero como una parte de lo que tenía la FP y después cuando cumplió 65 le hicieron la FP, perdón, le hicieron la pensión solidaria, pero ahora cuando salió el segundo retiro le apareció plata. ¿De dónde? No sé. Oh. A lo mejor no se lo dieron todo anteriormente y efectivamente le quedaba plata. Yo creo, porque, o sea, dudo que alguien esté, que la FP, así como de buena onda, no lo creo. Yo creo que tiene que haber quedado un saldo por ahí en que lo cancelaron. Disculpe por interrumpirla, pero yo creo, bueno, concuerdo un poco con lo que dice Jocelyn, porque a varias personas, cuando antes de hacer el primer retiro, no ve que le sacaron mucha plata de la AFP a diferentes personas. No sé si le llegó ese comentario. ¿Cómo que sacaron plata? No te estoy entendiendo. Sacaron plata, por decirle aquí, ya. Aquí en mi pasaje, a un vecino le sacaron 4 millones de pesos. A otro vecino, 2 millones de pesos. Que desaparecieron de la FP. ¿Ya? Entonces, después cuando salió el primer retiro, ya hicieron su primer retiro, todo, ya a los meses después, antes de que saliera el segundo, le apareció esa plata de nuevo. Ya, pero eso, a ver, no sé si es tan así lo que Entonces, tú me estás comentando, pero puede ser, ¿cierto? Porque de acuerdo a los movimientos que le hace la FP, ¿cierto? Con esto de la rentabilidad, efectivamente no es que me la hayan sacado la plata, sino que producto de los malos negocios que la FP ha hecho, ¿cierto? He perdido dinero. Pero no es que me lo hayan sacado, que me lo hayan robado de mi cuenta, sino que yo he perdido porque ellos han hecho malos negocios. Ahora, si esa plata después volvió a la cuenta, puede ser que porque se haya recuperado, ¿cierto? Pero no, entonces no puede haber sido un caso que le tocó así. Puede haber sido un caso entonces así que le tocó a la mamá de Jocelyn, que a lo mejor tuvieron una ganancia, por decir, y le apareció esa plata de nuevo. Sí, podría ser una alternativa. Claramente, ahora, 2 millones de pesos, igual es raro, porque nunca la rentabilidad es de millones de pesos,
siempre es más o menos, así como puede ser 300 lucas, 400 lucas, si es que hizo un buen negocio en la AFP, 800 lucas, ya puede ser. Pero 2 millones, lo dudo. Yo creo que ahí hay otra cosa. Yo creo que definitivamente debe haber otra cosa. Profe, igual, esos casos yo los he escuchado mucho. De hecho, chiquillos que trabajaban conmigo que llevaban, no sé, 6 meses trabajando y ellos tuvieron la opción de hacer el primer retiro con 800 lucas. Entonces decía, ¿pero por qué tanto si llevo 6 meses trabajando? Entonces, no sabía ni preguntar en la AFP, le decían, sí, efectivamente es el monte que tú tienes. Entonces, tampoco había una claridad y como los pilló de repente a toda la AFP el tema del retiro, entonces como empezaron a entregar los montos, como toda la gente lo empezó a pedir, y yo creo que no hubo un control o una organización y empezaron a dar nomás para que la gente pudiese cobrar, pero también he escuchado muchos casos como lo que está comentando Jocelyn, que la gente no tenía fondos, que ya ahora pasaron a hacer su pensión solidaria y la AFP le dijo, no, sabe que a usted le queda un monto y ellos habían retirado todo, entonces quedan como, pero le decían que tenían que retirarla y estaba dentro de ellas Plan Vital y la otra era la Modelo, que eran como las dos que yo he escuchado que han tenido ese tipo de casos. No sé a qué se debe. Puta, ojalá me hubiera tocado a mí, pero no estoy en ese caso. Sabrina, profesora, yo tengo un caso yo sé de por un qué. caballero. Espérame un poquito, le di la palabra a Sabrina que me está levantando la mano. Dale, Sabrina. Profesora, ¿sabe que, por ejemplo, lo que dijo Lupita parece? A mi papá le sacaron 4 millones de pesos y nunca se los volvieron a reembolsar en la AFP. Igual que a mí me saca, yo tenía 1 millón antes del primer retiro y cuando fui a hacer el retiro tenía 199.000 pesos. Y jamás aparecieron en mi cuenta. Ya, sorry. Todo eso pasó antes del primer no retiro. manejo los temas financieros de la AFP. No les puedo dar una explicación coherente. Sorry, no sé. ¿Qué quieren que les diga? Yo les puedo decir cómo funciona, pero los sistemas financieros que ellos tienen los desconozco absolutamente. Y claramente tiene que ser un tema de desorden, indudable. Lo más probable, como dice la Paola. Ruth, dígame. La Ruth estaba levantando la mano. Sí, yo digo que son las variables de los fondos de pensión. Si uno está en A, B, C, D o E, es la variante según matemáticamente cuánto se te descuenta. Antes del estallido social, de precisamente 2 años, hubieron muchas personas que comentaron exactamente lo mismo que están comentando todos, que le sacaron dinero, pero eso también iba intencionado de alguna manera. Justamente los fondos de pensión y la economía bajó y subió, entonces tenían que hacer un respaldo. Y eso fue lo que sucedió. Por eso sobró, después faltó, y justamente después cuando tuvieron que hacer el equilibrio, para darle a las personas el fondo de pensión, para que no reclamaran, se les volvió a colocar para el primer 10%. Así es. Yo desconocía todo eso. Desconocía, ahora yo soy súper aguja con mis temas. Yo tengo las cartolas todos los meses, lo voy revisando y como también estoy metida en la comunidad de Felices y Forrados, entonces estoy como súper atenta a mis movimientos. Desconocía que había tanto desorden en los demás, no lo sabía. ¿Qué quieren que les diga? Me sorprende. Así yo lo sé, profesora, o sea, lo sé de primera fuente. Estoy casada con alguien que se mueve mucho en esas áreas y es por eso. Wow. Claudia Díaz, dígame. Un pequeño aporte. A mí me pasó lo mismo antes del primer retiro. Antes del primer retiro, ni siquiera estábamos hablando del primer retiro, hubo una falta de fondos porque me enviaban la cartola todos los meses y me habían informado que mis fondos habían bajado y era casi 2 millones de pesos. Y claro, uno lo traduce a rentabilidad, hubieron malos negocios, pero no me sonaba coherente y yo hice un reclamo a la FP, yo estoy en la FP Capital, y hice un reclamo formal, porque si me hacen si yo pierdo casi 2 millones de pesos, entonces se supone que yo debería, en el minuto que ellos invierten bien, debería estar ganando casi lo mismo en rentabilidad, y entonces, ¿por qué mis fondos están tan bajos? Más o menos, fue un poco más extensa la carta que yo hice. Resultado, pasó el primer retiro, retiré mi primer 10%, no llevaba ni 2 meses del retiro del primer 10%,
y automáticamente esos fondos volvieron a mi cuenta, como rentabilidad. O sea, en un periodo de 2 meses, yo gané 2 millones de pesos. Y yo realmente lo encontraba ilógico. Yo recuperé mis fondos totalmente. Lo encontraba ilógico porque mi fondo, yo estoy en el C y en el ABCD, D y C. Estoy en esos 2 fondos. Y no es para tener una rentabilidad tan alta, No. porque no es un sistema tan riesgoso, No, pero no, yo no, los no. recuperé después de un reclamo. Mira. Chuta. Manso Gawin. Claudia Salomé. Profesora, yo quería exponer el caso que a mí me pasó al revés de lo que han dicho las chicas de Jennifer, de que resulta que mi mamá tiene 63 años, retiró todo su fondo de su AFP, de la Habitat, y resulta que cuando yo llamé para saber si ella podía optar al bono de los 200.000 pesos, la ejecutiva me dijo que sí, si ella había tenido su último pago antes del 30 de marzo. Y resulta que ahora yo al querer postularla a este bono, me aparece que no accede. Entonces, siendo que ella retiró, bueno, le quedan 22.000 pesos nomás en la cuenta, pero ella ya retiró todos los fondos que tenía. Entonces, como que lo encontré raro, porque yo he tratado y a mí me habían dicho que sí, y ahora al hacer la solicitud de retiro me dice que no accede. Entonces, no entiendo por qué. ¿Por qué será? Porque es con cuenta cero hasta el 30 de marzo. Y tenía No, pero es que 22.000. también, tipo, pero es que también sale con gente de que, no solamente con saldo cero, hay gente que te pagan la diferencia, por ejemplo, si tú tienes 50, te abonan los otros 150. Claro. Lo que tengas tú en la cuenta te da la diferencia, y ella tiene 22, por último, que le hubiesen dado los 178 que faltan. Pero entonces no sé si eso tiene que ver, no sé qué habrá pasado ahí. Así como hay compañeras que le han dado de más, en este caso a mi mamá, pensando que le iban a dar, no, ni siquiera esos 178 le corresponden. Qué atroz. Cada vez me convenzo más que este sistema está moribundo, que está ahí dando las últimas patas. iPhone dice, no sé quién es iPhone. Yo, profesora Melanie. Cambia tu nombre por Melanie. ¿Cómo ponía iPhone? El profe lo cambio y después se vuelve iPhone. Ya, iPhone Melanie, dígame. Es que yo quiero exponer un caso que igual es súper, súper raro por la AFP. Ya, Nosotros cayó una alienígena. Sí, realmente es muy raro, porque acá a mi casa viene un caballero que corta el pasto y él toda su jardinero. Él nunca ha dicho, bueno, nosotros le preguntamos si había trabajado en alguna empresa y él dijo que no. Y lo postulamos al 10% y le salió. ¿Ya? Después lo postulamos al segundo 10% y le volvió a salir. Y él nunca en su vida ha trabajado en una empresa, porque toda su vida ha sido jardinero. No, imposible, po. Algo tiene que haber, en alguna oportunidad tiene que haber trabajado, po. No, nunca, porque él vivía en el Sename, del Sename dijo que a los 18 lo tuvieron que sacar y empezó los jardines. Y de ahí ahora toda la vida ha estado en los jardines. Ya, pero lo postulamos como por suerte. ¿Pero trabaja como jardinero como particular o trabaja para una empresa? No, particular, él se ha armado sus tijeras, todos él solo. Pero, ¿ya? Y él recibió su primero y el segundo, el tercero no lo recibió. ¿Y cuánta plata le dieron? En el primero le dieron 1 millón y algo, y en el segundo 1 millón. No te creo. Bueno, ahí están los 2 millones que le habían quitado a la Claudia. Pero es que, profe, es que acuérdese que igual vieron alcance de nombre. Y también la AFP se equivocaron y entregaban plata a gente que no tenía, nunca había sido afiliado.
Dios mío. Pero y en ese caso, ¿cómo supo en qué AFP solicitar el 10%? No, porque eso es fácil. Nosotros Tú lo te metes pusimos al a cualquier sistema AFP. consulta de afiliación, no, te metes a Google, pones consulta de afiliación, pones el root y te va a salir dónde está afiliado. Eso es Y fácil. mi mamá lo postuló y le salió el 10%, incluso primero a él y después a mi mamá. Chuta, qué buen partido el jardinero. Me voy a cambiar de FP, voy a ir a pedir para allá. Me voy a cambiar de sexo. Claro, no sé para qué estamos estudiando, chiquillos, debiéramos estar como jardineros, de todas maneras. Y Melanie hizo algo, ¿no? Para retribuir, digo Sí, yo, mira, ¿no? es que él ¿Hizo algo? siempre andaba en bicicleta, él siempre con todas sus herramientas y se compró estos autitos eléctricos. Buena. Sí, y ahora sí, Mira. ahora anda con su carrito para todos lados. Lo Se supo compró invertir, po. nueva. Está bien, Sí. está bien, Qué ¿no? Me bueno parece. que alguien Lo saliera único nomás es que beneficiado. esperemos que esa plata no haya ido en desmedro de otras personas, ¿cachai? Pero está bien. Si se engañó el sistema o el sistema se equivocó, mira, le llegó a una persona que efectivamente lo necesitaba. Así que, ¿qué Sí. más vamos a decir, cierto? Nada que hacer. Pura suerte. ¿La Claudia todavía tiene la mano levantada o es porque quieres aportar algo más? No, profe, se me olvidó bajarla, perdón. Ya, ok. Sigamos entonces. Otros beneficios estatales, ¿cierto? Son, por ejemplo, el bono por hijo nacido o adoptado. También te dan un dinero para aquello. Dice, el sistema previsional incorpora un beneficio que se otorga a todas las mujeres, hayan o no contribuido en el sistema durante su pensión activa, que se llama el famoso bono por hijo, ¿cierto? Beneficio que otorga el Estado, que consiste en un aporte que se paga por cada hijo nacido vivo o adoptado a todas las madres chilenas que cumplan con los siguientes requisitos legales y que se hayan pensionado primero a contar de julio del 2009, que se hayan pensionado, ojo lo que dice ahí, por el sistema de pensiones solidarias, por el decreto 3500, o adquieran derecho de una pensión de sobrevivencia a contar de esta fecha. El bono por hijo incrementa el bono de pensión de la mujer y se hará efectivo una vez que cumpla 65 años y además se encuentre pensionada. ¿A qué edad jubilamos las mujeres? 65. 60 las mujeres. Hombres 60. 60 las mujeres, ¿verdad? Y mi mamá cumple 60 ahora, entonces... 60 las mujeres. 60 las mujeres, por favor, yo no quiero trabajar más, me quedan 6 años nomás, no quiero más. 60, ¿cierto? Ok. Pero tengo que esperar, ¿cierto? Yo me pensioné a los 60 años, tengo que esperar hasta los 65 para que este bono por hijo me llegue a mi pensión, porque el Estado me va a poner ese dinero y me van a recalcular la pensión y esto se va a cifrar en una nueva pensión, supuestamente aumentada. Paola. Profe, ¿usted no ha escuchado de la gente que retira este bono por hijo después de jubilarse? Y que no tiene derecho al funerario. Exacto, que sacan de la cuota mortuoria, porque Sí. dicen que lo cobraron. Exactamente, la cuota mortuoria no se paga si es que tú hiciste uso de este bono por hijo. Ahora bien, la cuota mortuoria es un monto bastante más bajo, ojo con eso, porque la cuota mortuoria en este minuto no debiera superar más o menos como los 250, 300 mil pesos. No es más que eso. Entonces, entre que me den el bono por hijo y en la cual me van a aumentar mi pensión, oye, filo, pues que se hagan cargo los que quedan y que paguen mi cajón, pues. No sé si me entienden, ¿no es verdad? O por último, ahorro la plata y en el minuto en el minuto que me muera, ahí voy a tener la plata y no voy a tener problema. Pero entre el bono por hijo y la cuota mortuoria, indudablemente que conviene más el bono por hijo. Dígame, Claudia. Depende de la cantidad de hijos también. Sí, claro. Profesora, Sí, yo tengo po. una duda con respecto al bono por hijo, porque yo quise hacerle el trámite a mi suegra, ella es, bueno, tiene actualmente 71 años,
pero ella jubiló, bueno, hace bastante años por el sistema antiguo, es jubilada por la INP. Y cuando fui a Chile Atiende, me dijeron de que ella no accedía al bono por hijo porque ella trabajaba. Resulta que ahora ya ella no trabaja. Solamente vive con su pensión de la INP nomás, que son Pero, ojo, 260.000 pesos. fíjate lo que dice la pantalla. ¿Cuándo se jubiló? Mira la fecha. 2009. Bueno, ya. Si se jubiló Ahora yo antes llamé de a esa Chile. fecha, No corresponde. Y yo ahora llamé hace poco de nuevo a Chile Atiende y me dijeron que ella no correspondía al bono por hijo porque ella jubilaba por el INP. Y el bono por hijo era para las personas que nunca habían trabajado y que solamente recibían el aporte estatal, la pensión del que da el Estado. Que no era para las personas que fueron... del INP no. Pero No, sí así las me dijeron personas en que Chile están en la Atiende. AFP. Del INP no. Para todas las mujeres que están en la AFP y que se pensionaron después del 2009, que es ahí donde empieza a cubrir la ley, sí tienen este derecho una vez que cumplan los 65 años luego de estar pensionada. Ya, ahí está la característica. Lo más probable es que dentro de esa característica tu suegra no está. Ahora, ¿quién se excluye de esto? Mira, las mujeres que están en DIPRECA y CAPREDENA. Entonces, las mujeres que están bajo el sistema público, ¿cierto? No tienen ese beneficio tampoco. Sabrina, dígame. Profesora, ¿y ese bono incluye, por ejemplo, si el niño tiene menor de 18 años o independientemente que fuera menor de edad o mayor de edad? El bono por hijo que tú tengas. Pues, aquí lo que importa es cuántos hijos tuviste. Porque a los 18 años, difícil que puedas tener un hijo de 18 años, ¿cierto? Sí, por eso decía. No, aquí te importa la cantidad de hijos que tú hayas tenido. Yo tengo 3, así que en algo me van a ayudar. No tengo idea por cuánto vale cada hijo, pero bueno, algo me va a aumentar. Son 300.000 pesos por hijo. ¿Cuánto? 300.000 pesos por hijo. Mira, tengo casi un palo, no es malo. Yo tengo 1.200.000. Bueno, cuando me jubile. ¿Viste? Algo es algo. Yo opino que hay que retirarlo nomás y que se hagan cargo. Sí, ¿cuánto tiempo lo tuviste? No, que se hagan cargo. Lógico. Jocelyn, dígame. Profesora, ¿y si la persona tiene ya pensión de viudez y además la pensión solidaria, igual le pueden dar el bono por hijo? Es que si está pensionada, porque me estás hablando de pensión de viudez, eso significa que la pensión no es de ella, la pensión venía desde su cónyuge. Sí. Ya, estamos hablando de las mujeres trabajadoras que estaban en la AFP y que tenían fondos. Sí, el mismo tema con mi mamá. ¿Ya? El mismo tema con ella, porque ella tiene una pensión de viudez por mi papá en ¿Ya? la MedLife. Y ¿Ya? tiene la pensión solidaria. Pero eso es una renta vitalicia. Sí. Ya, a eso tenéis que dejarlo de lado. Porque acuérdate que la renta vitalicia va por otro carril y las platas ya son de la aseguradora. Así que ahí no tienes nada que hacer. Y por el otro lado tiene Pero por el otro lado ella tiene la pensión solidaria. Bueno, en la pensión solidaria, si es que esa pensión solidaria partió desde la AFP, también tendría algún derecho y siempre y cuando se haya pensionado después del 2009. Ya, porque ella se lo sacó como en el 2014 más o menos, pero no le dijeron que no podía optar al bono por hijo, por tener una pensión por parte de mi papá. ¿Por la renta vitalicia? Claro. Ya puede ser, acuérdate que a veces te hacen elegir entre una cosa y la otra. Puede ser. Ah, puede ser. Sí. Ya, gracias. ¿Quién está levantando la mano? Ruth, dígame. Ruth. No, era para hacerle una pregunta a usted. ¿Usted cree que se deberían eliminar las AFP? Buena pregunta. Pero se lo pregunto porque
Sí, yo He creo que sí. escuchado a tanta gente decirlo, no más AFP, no más AFP, y mi pregunta sería, ¿y cómo Sí, el mira, sistema financiero va a resultar? ¿Cómo? mira, yo creo sinceramente que las AFP ya no debieran existir, ¿cierto? A lo menos en la concepción en que están, que fueron hechas. Porque ya a estas alturas sabemos, ¿cierto?, que el objetivo central de las AFP era básicamente que los bancos, que las grandes empresas pudieran tener dinero fresco, ¿cierto?, donde recurrir. Y que en el fondo el negocio era para otros. O sea, nunca se creó efectivamente para dar pensiones dignas de partida. Todo lo contrario, porque a todos nos ponen cortapisa. O sea, tiene que elegir entre una pensión y la otra. Tiene que esperar cumplir los 65 años para ganarse el bono, ¿cierto? Tienes que, o sea, todas las cosas uno tiene, como que el trabajador va de medro de todo, ¿cierto? Entonces, si es mi opinión es, sí, tiene que terminar. ¿Qué forma es la que tenemos que volver a tener? Porque obviamente no nos podemos quedar sin sistema de pensión, pues indudablemente que tenemos que tener alguna. Ahora, yo creo que la más conveniente es un sistema mixto. Me parece que eso es como lo más conveniente, en la cual tú pudieras poner, por ejemplo, una plata, ¿cierto?, en la cual fuera a una especie como de fondo solidario y que efectivamente pudiera ayudar a otros, ¿cierto?, pero que además también tuvieras la posibilidad de seguirte manteniendo tu propia cuenta, de tal forma que lo pudieras incrementar. Yo no soy entendida en la materia, pero me parece que lo más lógico sería quizás un sistema mixto entre reparto y capitalización, ¿cierto? Pero con otras reglas de juego, pues, obviamente, pues si vamos a seguir con la capitalización, no puedo seguir yo haciéndome cargo de las pérdidas que haga la FP o la aseguradora o quien administre esa capitalización, ¿cierto? No puedo hacerme yo cargo de eso. O sea, si te estoy pasando mi plata para que tú la trabajes, no me puedo hacer cargo de las pérdidas, ¿cierto? Obviamente bajo otras reglas. Pero esa es mi apreciación. Algunas personas entendidas como por ejemplo la Fundación Sol, ¿cierto?, también tienen la misma apreciación, que ese sería un sistema más apropiado, ¿sí? A lo mejor acercándonos más al reparto que a la capitalización, pero siempre con las reglas nuevas. Como acotación a esto, el sistema financiero claramente se caería si no existieran AFP. O sea, el que uno diga no más AFP es alguien que en realidad no entiende nada. Porque tiene que haber algún sistema de inversión, ¿no? Si no, el sistema financiero se caería a pedazos. La Fundación Sol, como bien lo dice la profesora, también ve una inversión mixta y es súper buena la idea. El tema es que la Constitución está firmada desde hace mucho tiempo con esas reglas, que ellos no se hacen cargo de los fondos, ni de las pérdidas del dinero que está en los fondos de pensión. Entonces hay que estar también pendientes si es que eso va a cambiar, como lo está proponiendo tal fundación. Si no así, lo dice, perdón, disculpa que te interrumpa, hija, la Constitución no lo dice. Lo que lo dice es algunas modificaciones que se le han hecho a la Ley 3500, y ahí específicamente a la administración de las administradoras de pensiones. No lo dice la Constitución. Lo que sí dice la Constitución es claramente todo lo que el Estado no lo puede hacer, se lo va a entregar a los privados para que lo hagan. Y ahí es donde entregaron la educación, entregaron la salud, entregaron las pensiones, entregaron todo este sistema de previsión social que no debieron haberlo entregado nunca, ¿cierto? Eso es. Ahora, con respecto a que quedaría la hecatombe con temas financieros, sí, quedaría la hecatombe, indudablemente. Pero ¿por qué los trabajadores tenemos que sostener eso? El que quiera tener su negocio, ¿cierto?, que haga su negocio, indudable, y que vea qué reglas podrá tomar. Pero los trabajadores no tenemos por qué, ¿cierto?, tenerle plata fresca a empresas o al sistema financiero chileno para que se mantenga. Eso no es lo lógico. No, pues si el que quiere hacer un negocio bien, que lo haga, que gane plata y todo lo demás, perfecto. Y que contrate a muchos trabajadores y de trabajo, súper bien. Pero no tiene por qué quedarse con el dinero que le pertenecen a los trabajadores.
¿cierto? Y si el sistema financiero se va, perdón la palabra, se va a la cresta, bueno, tendrá que irse a la cresta. Tendrán que arreglar la situación para que finalmente los trabajadores tengan un sustento digno, ¿cierto? Y que no sigan existiendo abuelos recogiendo basura en la feria para comer. Eso yo creo que es lo que todo el mundo debiera apuntar. Insisto, si existen otras posibilidades y otros pueden pagar a lo mejor para aquello, bien, no hay problema, pero que todos los que no puedan pagar tengan buenas condiciones de vida de igual forma. Yo creo que, esa es mi profesora, concepción. mire, nunca se va a aprobar algo que sea en beneficio ante los pobres, porque ya se hizo ver. La gente votó solamente por independientes, pero a la lejos de decir, no creo en otro partido político, o todos lo hacen mal. Era una protesta casi ciudadana, las votaciones. Si esto no sale en la nueva constitución, no sé cómo se va a hacer. Indudablemente que por eso tenemos que tener la esperanza de que la nueva constitución se haga. Yo tengo mucha esperanza porque en verdad como está constituida, por decirlo de alguna manera, o las personas que efectivamente ganaron esta elección, de partida hay 3 o 4 abogados constitucionalistas que son secos, ¿cierto? Y que son pro pueblo, como son Fernando Atria, por ejemplo, el abogado Daza, el abogado Baza, Stingo, que no es constitucionalista, pero que también es un abogado. Pero estos 3 personajes son secos con respecto a la Constitución. He escuchado un montón de conferencias de ellos, ¿cierto? Porque me he preocupado de saber quiénes son. Y ellos son pro pueblo de todas maneras, ¿cierto? Por otro lado, tenemos una lista del pueblo en la cual, ¿cierto? ¿Cuál es su competencia mayor? Es la experiencia territorial. Es decir, ellos saben lo que específicamente les duele a las personas en la calle. Por lo tanto, esta conjunción entre conocimientos y experiencia territorial, en eso yo tengo mucha esperanza, porque efectivamente se van a hacer cosas nuevas en esta Constitución, como por ejemplo, ¿cierto?, que los derechos de agua no pueden estar privatizados. En ningún país del mundo el agua está privatizada, ¿sí? Que la salud no puede estar totalmente privatizada, porque cualquiera dice, es que FONASA es tan malo. Perdón, se ocuparon de que fuera malo para que toda la gente se vaya a la ISAPRE. Entonces desmantelaron el sistema público, ¿sí? Bueno, es que esas cosas no van a suceder. Ahora, técnicamente, ¿cierto? Por lo pronto tenemos 2/3, dijo la mosca, existen 2/3, ¿cierto? Para estas personas que van a hacer efectivamente una nueva constitución y que salga una muy buena nueva constitución. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la esperanza. Pero ojo, no tan solo la esperanza. Yo voté por Fernando Atria, ese era mi constituyente, que creo que es el mejor en términos de conocimiento. Pero yo tengo el correo de Fernando Atria. Entonces, y yo se lo escribí también, ojo que se lo escribí, oiga, yo voy a votar por usted, pero necesito saber cómo están votando, qué están votando, cómo lo están haciendo, que vayan a los territorios, que la gente se entere. Alguien dijo por ahí, tenemos que rodear la Constitución, ¿cierto? Y dijeron, ay, pero ¿cómo se te ocurre? ¿De qué estáis hablando? Leninista, terrorista, marxista, no sé qué. No, pues, yo encuentro toda la razón, pues. Hay que rodear la Constitución, pero ¿en qué sentido? De estar vigilantes. Que por muy buenos que se vean, ¿cierto? Uno tiene que saber qué es lo que está sucediendo dentro de esto. Y tengo que enterarme, ¿cierto? Entonces también va a depender de uno. Ahora, por otro lado también, ¿cierto? La Constitución que salga, nuevamente la vamos a tener que votar. Tienen un máximo de 1 año, si no me equivoco, para poder redactarla. Entonces, no vamos a esperar 1 año para ver qué es lo que redactaron. Nosotros como ciudadanos nos tenemos que enterar, ¿cierto? Y si yo voté por tal o cual, oye, dígame qué es lo que está haciendo. Entonces, después no nos sorprendamos, ¿cierto?, cuando nos meten el dedo a la boca y resulta que nunca nos enteramos de nada, ni nunca nos preocupamos de saber qué es lo que están haciendo. ¿No es verdad? Y por eso también hay personas que llevan 30 años en el Senado que no han hecho ni una cuestión, y era porque, ¿por qué? Porque no les piden cuentas.
Entonces uno tiene que pedir cuentas, sino ¿cómo? ¿Cómo funciona? Es mi humilde opinión. Claudia, dígame. Claudia. Ruth. Solo acotar que espero en Dios y creo, porque también soy votante activa con mi esposo también. Y lo estamos haciendo familiar para que mis hijas también entiendan que el tema constituyente, Isidora tiene 12 años y es experta en esto, en su clase de historia, sabe todo. Y creo que uno como mamá debe enseñar para que esto tenga cultura. Creo que uno de los primeros errores que este país tiene es no tener cultura económica ni cívica en los colegios. O sea, esto no lo deberíamos saber ahora nosotros, que yo ya soy adulta, pero esto debería empezar a saberlo de los niños pequeños. Mi hija, gracias a Dios, está por cumplir 9 años y ya lo entiende. La de 12 ya está casi pulida. Entonces creo que eso haría muy bien, al país y a la sociedad, que se está construyendo, sobre todo con los nuevos constituyentes. Sí, lo que pasa es que eso también es parte del sistema neoliberal, pues. Dejar a las personas lo más incultas posible. Cuando tú no sabes y eres inculto no tienes cómo reclamar nada, porque no tienes idea. ¿Cierto? Eso es parte también del sistema, indudablemente. Claudia, todavía tienes la mano levantada, no sé si quieres opinar. Gracias, Ruth. De nada. Yo no, la otra Claudia. La Claudia Salomé. Yo creo que se le quedó levantar la mano. Se les queda pegada. Ya, chiquillas, hemos conversado harto, hemos desmenuzado toda esta cuestión. Se me quedó levantada, profesora, la mano parece. Ok. Sí. Ya Bien. sabemos, ¿cierto?, que tenemos 2 sistemas, programado, vitalicio. Sabemos que una puede ser heredable, que la otra no, que tenemos distintos sistemas de pensiones, ¿cierto? ¿Qué sistema podemos consultar en forma gratuita, etcétera? Vimos hartas cosas dimos nuestra opinión, conversamos. Creo que lo pasamos bien, al menos de mi parte, ¿cierto? Yo siempre lo paso bien conversando con ustedes este tipo de cosas. Así que ahora vamos a pasar la lista, porque si no se me va a pasar el rato, y además porque nos tenemos que volver a juntar. Recuerden que esta cuestión sigue, ¿cierto? ¿Quieren que siga? Sí. Sí. Sí, se entretiene. ¿O quieren que pare? Estamos igual que la cumbia. Estamos igual que la cumbia, ¿cierto? Bueno, el que quiere irse se puede ir, no hay ningún problema. A ver, espérenme un poquito. Ahí estamos. Asistencia. No sé si están viendo la asistencia, chiquilla. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien, vamos a pasar la asistencia. Voy a ir a descansar un poquito porque tengo la garganta un poquito cansada. Bien, Mitzia Barca. Presente, profesor. Ok. Yarila Cuña. Aquí, profe. Anaí también está. La Lupita también está. Pamela Bravo. Presente. Ok. Jorge Briceño. Presente. Nicole Bugueño. Presente, profe. Yesenia Celis. Presente, profe. Daniela Cepeda. Presente. Sabrina Cerda. Presente. Raúl Chaparro. Presente. Ricardo Chávez. Presente. La Claudia también está. Y la Cris Fuentes. Presente, profe. Bien, la Cris Fuentes. Rocío Galdames. Presente, profe. La Claudia Salomé Gatica. Presente, profesora. Waldo está. Presente, estoy acá. No te creo. Y no te había Sí. escuchado todo el día, niño, por Dios. Joaquín González. Acuérdese que quería cambiar de sexo, dijo él. Sí, pues, quería con el jardinero. ¿Verdad que ese fue tu aporte? Tienes toda la razón.
Paola González. Estamos con la Presente. Paola. Jocelyn González. Aquí, profe. Karen González. Presente, profe. Beatriz Guerra. Presente, profesora. Maximiliano Guzmán. Maxi. No sé si está el Maxi. Camila Jiménez. Walter Lagos. Presente, profesora. Ira Lara. Presente. Flor Mañodes. Presente, profe. Ámbar Olivos. Ámbar. Presente, presente. José Parada. Profe, el José necesita excusarse que está enfermo, aún sabiendo que él va a estar ausente, pero él dice que no se pudo presentar porque está enfermo. Ya, ok. Macarena Pino. Presente. Eva Poblete, también está. Presente, ahí. profesora. La Carol Ruiz. Carol, no está la Carol. Crisna Sarabia. Profesora, disculpe, lo que pasa es que la Caro se le va y se le entra a cada rato Ya, pero ¿cómo se llama? está entonces. El internet, me dijo que la avisara. Ok, disculpe. bien. La Krishna Sarabia está. No, la Krishna no. Ana Tegler. Presente. Lourdemir. Presente. Dania Valdés. No está la Dania, parece. Catherine Valdés. Presente, profesora. Melanie está iPhone, Melanie iPhone, estamos ok. La Ruth Valenzuela también. Jennifer Vallejos. Presente, profesora. Georgina Vega. Y la Camila Vergara. Tampoco está la Camila. Bien, ¿quiénes no respondieron hoy día? Tenemos a Maximiliano Guzmán, Camila Jiménez, José Parada. Parece que no estaba José, ¿o sí? No. Crisna Sarabia, Dania Valdés y Georgina Vega y Camila Vergara. Listo. Listo, chiquillos, hemos pasado la lista, hemos cumplido lo que tenemos que cumplir. Espero que hayan tenido todo clarito, ¿cierto? Si es que hay alguna cosa que ahí le haya quedado por ahí en la duda con respecto a los contenidos, obviamente la próxima clase, el próximo lunes, podríamos aclarar si es que quedó alguna duda. Por ahora quiero terminar para que quede un tiempito, ¿cierto? Que podamos descansar, porque se supone que a las 20:40 debiéramos conectarnos nuevamente para la última clase de este día. Así que los dejo por un ratito y nos vemos un ratito más. A las 20:40, un cuarto para las 9, nos juntamos nuevamente. ¿Les parece? Profesora, tarea formativa no va a quedar. La formativa vamos a tener que hacerla en forma individual. Ah, ya. Al aula. ¿Ya? Ya, ok. Bien, chiquillos, nos vemos un rato. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.